¿Cuántas personas se esconden tras su propia religión, tras la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo seguirán fingiendo? No era una cena cualquiera. Tampoco era un gesto inocente. Aquel fariseo que invitó a Jesús a su casa no lo hacía por afecto, tampoco por curiosidad sincera. Era una armadilla elegante, disimulada bajo manteles blancos y gestos sociais. La casa estaba limpia, la mesa estaba servida, las expectativas estaban puestas. Pero había algo más en el aire, algo que no se decía, pero que se sentía. A veces la religión se esconde detrás de la educación. A veces el juicio se disfraza de hospitalidad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, un fariseo lo invitó a comer con él. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se sorprendió al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de comer. Entonces el Señor le dijo: «Ustedes, fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien en limosna lo que tienen, y todo será puro para ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que la palabra del Santo Evangelio perdone nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, Jesús entra. No se lava las manos, no cumple el rito, no obedece el protocolo. Y no lo hace por descuido, lo hace por propósito. El silencio se vuelve espeso. El fariseo no dice nada, pero su mirada juzga. Sus pensamientos son una sentencia muda. Él no entiende cómo alguien que se dice hombre de Dios puede desobedecer un gesto tan sagrado, tan tradicional. Pero lo que ese fariseo no comprende es que Jesús no vino a confirmar costumbres, vino a revelar intenciones. No está allí para cumplir expectativas humanas, está allí para desnudar corazones. Y aquí comienza el verdadero enfrentamiento. No con gritos, no con violencia, sino con presencia, porque hay verdades que no necesitan ser pronunciadas para cortar como espada, y hay miradas que atraviesan como fuego. Jesús, con su silencio, ya había dicho más que 1000 sermones, y cuando finalmente habla, no se disculpa, no se justifica, no se adapta. Él va directo al núcleo. Ustedes limpian el vaso por fuera, pero por dentro están llenos de rapiña y maldad. La frase es un terremoto disfrazado de sentencia. Y lo es, porque revela algo que todos intentamos esconder. Esa doble vida que mantenemos entre lo que mostramos y lo que realmente somos. Esta cena es un espejo, una parábola vivida, porque tú también has estado allí. Has estado sentado en mesas donde todo parece correcto, pero el alma grita por dentro. Has ofrecido sonrisas mientras escondías batallas. Has dicho, estoy bien cuando sabías que estabas a punto de romperte. Has mostrado fe, mientras dentro de ti reinaba la duda, el miedo o la culpa. Y lo peor es que te has acostumbrado a vivir así, a mantener el vaso limpio por fuera, a cuidar la imagen, el discurso, la apariencia. Pero Jesús no se impresiona con vajilla brillante. Él mira el interior. Él habita donde nadie más quiere entrar. Él se sienta en la zona más oscura de tu alma y espera que tú tengas el valor de enfrentarte contigo mismo. Porque esta cena no es sobre manos sucias, es sobre corazones contaminados, es sobre vidas vividas de cara al público, pero vacías en el silencio de la noche. Jesús se convierte en huésped no solo del fariseo, sino de cada uno de nosotros. Él entra donde no lo esperábamos. Y no se comporta como imaginábamos. Él rompe las normas no por rebeldía, sino porque sabe que detrás de ciertas normas hay cárceles espirituales, y Él ha venido a libertar. No quiere verte viviendo de fachada. No quiere que tu vida de fe sea una performance. Quiere que sea verdad, cruda, desnuda, sincera. Tal vez esta cena también está ocurriendo hoy en tu vida. Tal vez tú también has invitado a Jesús,
pero solo para que ocupe un lugar decorativo. Tal vez aún no le has permitido que levante la alfombra, que abra el soto, que revise lo que escondes. Pero tarde o temprano, Él lo hará. Y cuando lo haga, no será para condenarte, será para salvarte. Porque el Cristo que confronta es el mismo que cura. El que expone es el mismo que restaura. El que desnuda es el mismo que viste con nueva dignidad. Él solo quiere una cosa: que dejes de fingir, que dejes de vivir de rituales vacíos, que no sigas repitiendo gestos sin alma. Él quiere tu verdad, tu grito escondido, tu fragilidad confesada, tu vaso sucio entregado para ser limpio de verdad. ¿Y tú? ¿Vas a seguir intentando agradar al mundo religioso? ¿O vas a permitir que el Hijo de Dios transforme lo que nadie ve? El fariseo dentro de nosotros. No es cómodo admitirlo, pero lo cierto es que ese fariseo no es un personaje lejano ni ajeno. Vive dentro de nosotros, a veces en silencio, otras veces disfrazado de buenas intenciones. Pero está ahí, juzgando, comparando, condenando, alimentándose de una falsa superioridad que se basa en lo externo, en lo visible, en lo que se puede mostrar. Y esa voz interna, que tantas veces te hace sentir mejor que otros, no es otra cosa que el eco moderno de los fariseos del Evangelio. Míralo bien. Ese hombre, supuestamente puro, se escandaliza no porque Jesús haya cometido un pecado, sino porque rompió una tradición. Su concepto de santidad está tan distorsionado que ya no reconoce a Dios cuando lo tiene frente a él. Su fe está tan encajada en rituales vacíos que no tolera el amor que rompe protocolos. Él representa esa parte de nosotros que cree que ser bueno es cumplir normas, asistir a celebraciones, decir palabras correctas. Pero por dentro hay orgullo, hay juicio, hay envidia, hay un deseo oculto de ser admirado como espiritual. ¿Y sabes lo más doloroso? Es que muchas veces este fariseo se disfraza de celo por Dios. Usa versículos, utiliza frases de oración, tiene apariencia de sabiduría, pero niega el poder transformador del amor, porque el amor verdadero no necesita brillar por fuera, no presume, no exige reconocimiento. El amor de verdad, ese que nace del Espíritu, es humilde, silencioso, servicial, libre. Y todo lo contrario es ese fariseo interior que exige perfección de los demás, pero justifica sus propios pecados como si fueran menores. A veces ese fariseo se manifiesta cuando ves a alguien caer y piensas, yo jamás haría eso. O cuando juzgas a alguien por cómo se viste, por cómo ora, por cómo vive su fe. Y no te das cuenta que, en ese mismo momento, estás cayendo en lo que más criticas, en el orgullo disfrazado de piedad. No hay nada más peligroso que la santidad fingida, porque mientras el pecador sabe que necesita a Dios, el fariseo cree que Dios lo necesita a él. Mientras el que cae clama por misericordia, el que se cree justo exige castigo para los demás. Jesús lo dejó claro una y otra vez. Los fariseos eran sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero podridos por dentro, llenos de palabras santas, pero vacíos de compasión. Y si somos honestos, también nosotros luchamos con esa doble cara. Nos molesta el pecado ajeno, pero justificamos el nuestro. Señalamos con el dedo, pero escondemos nuestras heridas. Nos gusta parecer justos, pero evitamos los procesos profundos de conversión. Nos aferramos a nuestras máscaras religiosas porque nos dan una falsa sensación de control. Pero Jesús vino a romper esa ilusión. Él no quiere fariseos mejorados. Él quiere corazones quebrantados. Él no busca actores en un teatro espiritual. Él busca hijos que se reconozcan necesitados de su gracia. Porque solo cuando reconoces que hay un fariseo dentro de ti, puedes empezar a luchar contra él. Solo cuando dejas de fingir perfección, puedes abrirte a la verdadera transformación. Así que detente un momento y pregúntate, ¿qué parte de mí se ha vuelto más religiosa que espiritual? ¿En qué áreas juzgo más de lo que amo? ¿Estoy más preocupado por parecer bueno o por ser auténtico? Porque esa es la diferencia entre el fariseo y el discípulo. El primero cuida su imagen, el segundo cuida su corazón.
El primero vigila a los demás. El segundo se examina a sí mismo. El primero vive de reglas. El segundo vive de gracia. Jesús sigue sentándose a la mesa con fariseos. No los rechaza, no les grita. Les revela su verdad con amor firme. Y hoy está aquí, frente a ti, diciendo: yo conozco tu interior, no quiero tu perfección, quiero tu sinceridad, quiero entrar en tu alma, no en tu fachada. Quiero que me ames desde dentro, no que me aplaudas desde fuera. ¿Y tú? ¿Vas a seguir alimentando al fariseo que vive dentro de ti? ¿O vas a dejar que el espíritu lo derribe para dar lugar al verdadero discípulo? Higiene espiritual. El obsesivo rito del exterior. Hay una obsesión silenciosa que recorre los pasillos de la fe. Se presenta como devoción, como reverencia, como disciplina. Pero en el fondo, muchas veces es miedo. Es una necesidad desesperada de limpiar lo de fuera, de tener control sobre lo visible, de construir una apariencia que tranquilice la conciencia, aunque no transforme el corazón. Esa es la higiene espiritual que Jesús confronta en la casa del fariseo. Cuando el fariseo se escandaliza porque Jesús no se lava las manos antes de comer, no está pensando en bacterias ni en limpieza física. Lo que le duele es que se rompió un rito, que se quebró una tradición, y lo que Jesús responde es devastador. Ustedes limpian el exterior del vaso y del plato, pero su interior está lleno de robo y maldad. Es como si dijera: están obsesionados con las formas, pero han perdido el fondo. ¿Cuántas veces nos pasa igual? Nos sentimos culpables si no hacemos la oración como siempre. Nos castigamos si no vamos al templo un día. Nos sentimos impuros si no seguimos al pie de la letra ciertas costumbres. Y claro, muchas de esas prácticas tienen valor, pero cuando se vuelven un fin en sí mismas, se convierten en cadenas. Y lo peor es que muchas veces, detrás de esa obsesión por lo externo, se esconde el deseo de evitar lo interno. Es más fácil corregir una actitud visible que mirar de frente una herida del alma. Es más fácil cumplir un rito que cambiar una intención. Es más fácil limpiar el plato que sanar el corazón. Jesús nunca fue enemigo de la tradición. Él mismo participaba en fiestas, iba a la sinagoga, leía la Escritura. Pero lo que él no tolera es cuando las prácticas reemplazan el encuentro. Cuando lo visible se vuelve una barrera para lo invisible. Cuando la religiosidad tapa la verdad. Porque hay quienes hacen del evangelio un código de apariencia. Gente que nunca falta a una misa, pero guarda odio en el alma. Gente que predica con la Biblia en la mano, pero humilla con la boca. Gente que da limosnas, pero se niega a perdonar. Y a los ojos de Jesús eso no es pureza. Es hipocresía. Es mentira espiritual. Es una fe sucia, aunque se vista de blanco. Es hora de revisar nuestras propias prácticas. ¿Qué tanto de lo que hacemos es por amor? ¿Y qué tanto por miedo? ¿Qué tanto oramos desde el corazón? ¿Y qué tanto desde la obligación? ¿Qué tanto seguimos tradiciones que edifican? ¿Y qué tanto nos escondemos detrás de costumbres que ya no significan nada? Porque Jesús no quiere platos limpios por fuera y corazones sucios por dentro. Él quiere almas sinceras, aunque llenas de grietas. Espíritus que sangran, pero que no fingen. La verdadera higiene espiritual no empieza en las manos, empieza en el alma. Es cuando reconoces lo que nadie ve. Cuando dices: Señor, me canso de fingir, de aparentar paz cuando estoy roto, de decir que estoy bien cuando me ahogo, de vivir una fe decorativa que no toca mi oscuridad. Ese es el inicio de la verdadera limpieza. No la que impresiona a los hombres, sino la que conmueve a Dios. Y lo más hermoso es que cuando dejas de obsesionarte por lo externo, descubres que el Espíritu Santo se vuelve tu fuente de pureza interior. Que ya no necesitas lavar tanto la fachada, porque estás siendo sanado desde dentro. Que ya no necesitas parecer perfecto, porque estás aprendiendo a ser real. Y eso es lo que Jesús quiere. Discípulos reales, no trofeos religiosos. Así que pregúntate, ¿qué estás limpiando afuera que Dios quiere transformar adentro?
¿Qué parte de tu vida está decorada pero vacía? ¿Estás más enfocado en verte limpio o en ser verdaderamente limpio? No te engañes con la espuma de una fe superficial. Permite que el agua viva del Espíritu penetre hasta los rincones ocultos, ahí donde nadie entra, ahí donde el miedo escondió tus heridas, ahí donde el alma necesita ser lavada con lágrimas verdaderas. Porque el que limpia lo exterior para parecer puro, solo engaña a los demás. Pero el que permite que Dios limpie el corazón, ese sí comienza a vivir en libertad. El interior robado. Jesús no mide sus palabras cuando mira al fariseo a los ojos y le dice: por dentro, ustedes están llenos de robo y maldad. No dice fallas, no suaviza diciendo errores. Él revela lo que el fariseo no esperaba oír, que por fuera todo puede brillar, pero por dentro hay saqueo, hay robo. Algo fue tomado, y ese algo no es dinero, no es posesión, es la esencia, es la verdad. El mayor robo no siempre viene de afuera. A veces, somos nosotros mismos los ladrones de nuestra alma. Robamos nuestra propia paz cuando mentimos sobre quiénes somos. Robamos la gracia cuando escondemos heridas que Dios quiere curar. Robamos la libertad cuando fingimos que todo está bien, mientras nuestro interior se quiebra en silencio. Robamos el propósito cuando preferimos complacer las expectativas externas en vez de obedecer el llamado que arde por dentro. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el interior nos asusta, porque al mirar hacia adentro podríamos descubrir habitaciones cerradas con llaves oxidadas, habitaciones donde guardamos vergüenzas antiguas, traumas no sanados, deseos no confesados, cosas que dejamos de tocar porque duelen, porque avergüenzan, porque nos obligan a admitir que no somos tan puros como parecemos. Jesús no busca condenar, Él señala lo oculto porque ama, porque solo se puede curar lo que se revela. Y cuando Él dice que estamos llenos de robos y maldades, no lo dice para destruirnos, sino para invitarnos a recuperar lo perdido, a abrir las manos, a dejar de retener lo que no nos pertenece, a devolvernos a nosotros mismos la integridad que fuimos perdiendo en el camino. Hay personas que se sienten vacías, que oran, que asisten a misa, que hacen todo bien, pero sienten un hueco, una ausencia que no se llena. Y muchas veces ese vacío no es por falta de fe, sino porque el interior fue saqueado hace tiempo, por una culpa que nunca fue enfrentada, por un pecado escondido, por una imagen que se volvió cárcel, por una religiosidad que exigía tanto por fuera, que olvidó alimentar el alma. Lo triste es que cuando vivimos mucho tiempo así, nos acostumbramos, normalizamos el robo, aprendemos a convivir con la falsedad interior, y el corazón se vuelve calloso. La oración ya no conmueve, la palabra ya no arde, todo se vuelve ritual, pero sin fuego, sin verdad, sin lágrimas. Jesús quiere despertar lo que está dormido. Quiere entrar en el templo interior, ese que somos tú y yo, y volcar las mesas del mercado falso que armamos dentro. Porque a veces vendemos nuestra autenticidad por aceptación. A veces cambiamos la obediencia por reconocimiento. A veces dejamos que el miedo administre nuestra vida espiritual. Y eso, delante de Dios, es saqueo. Pero hay esperanza, porque aquel que denuncia el robo también trae la restitución. Él es el único capaz de restaurar lo que fue perdido, devolver lo que fue destruido, sanar lo que nadie más ve. Pero para eso, necesitas abrir la puerta del interior, mostrarle lo feo, lo roto, lo que huele mal, y decir: Señor, esto también soy yo. ¿Puedes entrar aquí? Y Él entrará, sin juicio, sin asco, sin prisa, porque Jesús no se impresiona con nuestra suciedad. Él la conoce, y aún así nos ama, nos llama, nos espera. No seas el ladrón de ti mismo. No robes tu derecho a la libertad. No sigas maquillando el alma mientras el corazón sangra. Hoy es día de recuperación. Hoy es día de entrega.
Hoy es día de abrir el interior para que la luz del Evangelio lo transforme todo. El Dios que habita en el centro, no en la superficie. Hay una verdad incómoda que muchos prefieren evitar. Dios no se deja impresionar por lo que mostramos. Él no se interesa por la fachada, por la imagen cuidadosamente construida, por la perfección exterior que tanto nos esforzamos por sostener. Dios mira el centro, se adentra en lo profundo, camina por las galerías silenciosas del alma, donde nadie más pisa. Él no busca lo que está en vitrina, sino lo que escondemos detrás de puertas cerradas con llave. El fariseo que invitó a Jesús a cenar había preparado todo: la mesa, los ritos, la etiqueta. Pero olvidó preparar o quizás abrir el corazón. Quiso agradar a Dios con limpieza externa, con reglas visibles, con una santidad que brillaba, pero solo por fuera. Y Jesús, que no se deja seducir por decoraciones religiosas, no elogió su esfuerzo, lo confrontó. ¿Y por qué? Porque Jesús no fue a esa casa por la comida, fue por el alma, fue por lo que el fariseo no mostraba, por lo que sangraba en secreto, fue por lo no confesado, lo no resuelto, lo que lo hacía prisionero aunque pareciera libre. Y ese mismo Jesús hoy cruza la puerta de tu vida, no para mirar lo bonito que armaste en la sala, sino para llegar hasta el centro, donde vive tu verdad. Dios habita en el centro, en el núcleo, en lo que duele, en lo que no compartes con nadie, en lo que escondes detrás de sonrisas, discursos bonitos y religiosidad bien decorada. Él no quiere sentarse en el living de tu alma. Él quiere entrar a la habitación donde lloras, donde fracasaste, donde te sentiste menos, donde hiciste cosas de las que aún te arrepientes. Ahí, justo ahí, es donde Dios quiere morar. Pero a veces nos da miedo abrir esas puertas, porque pensamos que si mostramos lo que hay dentro, seremos rechazados. Nos acostumbramos a mostrar solo lo mejor, solo lo que parece fe, solo lo que no asusta a los demás. Pero Dios no vino a buscar vitrinas limpias, vino a buscar corazones verdaderos, aunque estén rotos, aunque estén sucios, aunque estén agotados. Cuando Jesús dice que el interior está lleno de robos y maldad, no está condenando, está revelando el lugar donde desea actuar. Él está diciendo: quiero entrar justo ahí, quiero empezar justo donde más te duele, donde más te escondes, donde más luchas. Y ese llamado no es un grito de juicio, es una invitación a la intimidad. Dios quiere habitar en tu verdad, en tu historia completa, no solo en los versículos que decoras en tu Biblia, sino en las páginas manchadas de lágrimas que nunca compartiste. No solo en los días en que haces todo bien, sino en las noches en que caes y sientes que no vales nada. Él no necesita que seas perfecto, necesita que seas honesto. Muchos se alejan de Dios porque piensan que no están listos, que están demasiado rotos, demasiado sucios, demasiado alejados. Pero la verdad es otra. Dios no está buscando gente lista, está buscando gente dispuesta, gente que abra el centro aunque tiemble, gente que le diga: Señor, esto es todo lo que tengo, no es mucho, está dañado, pero si tú quieres, puedes hacer morada aquí. Y Él quiere, y Él puede, y Él lo hará. Porque su presencia no se asienta en altares de mármol, sino en almas quebradas que se rinden. El Espíritu Santo no se mueve por espectáculo, se mueve por sinceridad, por hambre real, por sed de verdad. Hoy puedes invitar a Jesús de verdad, no a la superficie, no al teatro, no al personaje. Invítalo al centro, al lugar que nadie ve, porque es ahí, y solo ahí, donde empieza la transformación que realmente cambia todo. La verdad que primero avergüenza y después libera. Hay una etapa inevitable en el proceso de transformación espiritual que muchos intentan evitar: la vergüenza. Esa sensación de exposición, de desnudez del alma, de saber que algo dentro de nosotros no está bien y que finalmente ha sido tocado por la luz. No es una sensación agradable,
Es incómoda, punzante, casi insoportable, pero es necesaria, porque solo lo que se expone puede ser sanado. Cuando Jesús confrontó al fariseo, no lo hizo por crueldad, no lo avergonzó para destruirlo, sino para revelarle un camino distinto. Porque mientras el fariseo se preocupaba por lo que los demás veían, Jesús miraba lo que ni él mismo quería ver. Jesús no lo insultó, solo le dijo la verdad. Una verdad que lo dejó sin argumentos. Y es ahí donde comienza el verdadero cambio. Cuando ya no tienes cómo justificar tu máscara, tu religiosidad vacía, tu rutina espiritual sin alma. El alma, cuando es confrontada por la verdad divina, reacciona con vergüenza. No porque Dios quiera humillarla, sino porque el contraste entre su santidad y nuestras sombras es demasiado grande para ignorarlo. Pero esa vergüenza no es el final, es el umbral, es la puerta. Porque la verdad que duele, cuando viene de Dios, también trae consuelo. Es una herida que cicatriza con gracia. Muchos confunden esa primera punzada de verdad con condenación. Creen que si sienten vergüenza, es porque ya no hay esperanza. Pero es todo lo contrario. Si algo en tu interior se estremece cuando escuchas una palabra que revela tu condición, eso es señal de vida. Es la voz del Espíritu diciendo: te muestro esto porque te amo, te expongo para sanarte, te dejo ver lo oscuro para que conozcas la luz. No hay transformación sin enfrentamiento, y no hay enfrentamiento más poderoso que el de mirarte con los ojos de Dios. Él no se asusta con lo que ve, no se retira, no te señala con desprecio. Él permanece. Y mientras tú te avergüenzas, Él te cubre. Mientras tú tiemblas, Él te sostiene. Porque su verdad no humilla, redime, no destruye, reconstruye. Tal vez por eso tanta gente huye de una relación profunda con Dios. Porque saben, en lo más profundo, que acercarse a Él implica exponerse. Y nadie quiere ser visto completamente. Es más cómodo fingir, más fácil aparentar, más seguro vivir en la superficie. Pero esa comodidad es una trampa, porque lo que escondes te domina, lo que no confiesas te envenena, y lo que no entregas te encarcela. Jesús no quiere avergonzarte ante el mundo. Él quiere libertarte desde adentro. Pero primero, tendrás que pasar por ese momento en que todo se vuelve incómodo, en que tus justificativas se deshacen, en que te ves como realmente eres. Y en ese instante, cuando todo en ti dice no soy digno, Él responde: yo ya lo sabía, y aún así te amo, aún así vine por ti. Aceptar la verdad de Dios es el acto más valiente que puedes hacer. Es decidir dejar de esconderte. Es rendirte a una luz que no juzga, sino que transforma. Es permitir que esa vergüenza inicial dé paso a una libertad que nunca conociste, porque cuando Jesús toca lo más profundo de tu ser, no lo hace para señalar lo feo, lo hace para restaurar lo que fue herido. Si hoy estás sintiendo ese dolorcito interno, si hay algo que arde dentro de ti al escuchar estas palabras, si sientes que hay algo que necesita salir a la luz, no huyas, no te tapes, no te endurezcas. Esa es la verdad de Dios tocando tu alma. Es el inicio de algo nuevo. Es el inicio de la libertad. Máscaras como mecanismo de defensa espiritual. Todos, en algún momento, hemos aprendido a usar máscaras. Algunas son discretas, cuasi invisibles. Otras, pesadas como armaduras. No las colocamos por maldad, sino por miedo. Miedo a ser heridos. Miedo a ser rechazados. Miedo a que, si nos ven tal como somos, no nos amen. Y ese miedo, aunque parece protegernos, en realidad nos aleja de la única presencia que jamás nos rechazaría, la de Dios. Las máscaras no nacen en el rostro, nacen en el alma. Se forman cuando la herida no es tratada, cuando la culpa no se confiesa, cuando el pecado se convierte en costumbre y la verdad en amenaza. Son la forma que encuentra el corazón de seguir existiendo sin romperse del todo. Pero lo que parece protección también nos aísla. Lo que parece fuerza
también nos encarcela. ¿Cuántas veces has orado con una voz que no era tuya? ¿Cuántas veces te presentaste ante Dios con un personaje fabricado por el miedo o por las expectativas de otros? ¿Cuántas veces te escondiste detrás de un «estoy bien» cuando por dentro te estabas derrumbando? Las máscaras funcionan con las personas, pero no con Dios. Él no se deja engañar por la fachada, y no porque quiera descubrirnos para juzgarnos, sino porque desea sanarnos desde dentro. Jesús no vino a dialogar con las máscaras, vino a encontrar el rostro real, el corazón honesto, la lágrima sincera, la confesión cruda. Y por eso incomodaba tanto a los fariseos, porque ellos vivían del disfraz. Un disfraz espiritual, piadoso, devoto, pero sin vida, limpios por fuera, podridos por dentro, y ese interior no se cura con gestos, se cura con verdad. Las máscaras son reacciones aprendidas. Aprendimos a reír cuando queríamos llorar, a aparentar control cuando estábamos perdidos, a fingir fe cuando en realidad estábamos en crisis. Y cuanto más tiempo las usamos, más olvidamos cómo es nuestro verdadero rostro. Llega un punto en que ni nosotros sabemos quiénes somos sin la máscara, y eso, espiritualmente, es devastador. Pero hay esperanza, porque Dios no espera una versión editada de ti. No quiere una oración pulida ni una devoción perfectamente estructurada. Él quiere tu caos, tu verdad, tu herida abierta, tu confusión. Quiere que te quites la máscara y digas, «Aquí estoy, Señor. No sé por dónde empezar, pero estoy cansado de fingir». Y ese momento, ese instante de desnudez espiritual, es donde comienza la sanación real. No hay lugar más seguro para ser tú mismo que la presencia de Dios. No hay mirada más misericordiosa que la de Cristo cuando ve tu verdad. Él no se espanta, no se aparta, no se desilusiona, porque ya te conoce, y aún así te llama, aún así te ama, aún así se entrega por ti. Pero mientras sigas usando máscaras, seguirás pensando que lo que Él ama es la versión falsa de ti. Y eso duele, porque genera distancia, una distancia que no viene de Dios, sino de tu propia necesidad de esconderte, como Adán y Eva en el jardín, que al ver su desnudez se cubrieron y se escondieron. Pero Dios los llamó, no al personaje, a ellos, a su yo roto, asustado, avergonzado. Hoy Dios te llama igual, no llama a tu máscara, no llama al rol que aprendiste a interpretar, llama a ti, a tu alma como está, a tu historia sin editar, y te dice, ven, no necesitas fingir, yo puedo trabajar con tu verdad, pero no con tu mentira. Y eso lo cambia todo, porque solo la verdad puede ser redimida, solo lo que se confiesa puede ser restaurado. Así que, si has estado escondiéndote detrás de sonrisas, de palabras vacías, de religiosidad sin alma, llegó el momento. Quítate la máscara, no por obligación, no por presión, sino porque ya no la necesitas. Porque el amor de Dios es más fuerte que tu vergüenza, porque su gracia no necesita apariencias, necesita entrega, y porque, al fin y al cabo, el verdadero milagro ocurre cuando el alma se atreve a ser vista, y aún así, se sabe amada. El vicio de controlar la imagen. Una de las adicciones más silenciosas de nuestra época no tiene forma de sustancia, ni deja marcas visibles en la piel. Es el vicio de controlar la imagen, el impulso casi inconsciente de construir una versión idealizada de nosotros mismos y mostrarla al mundo como si fuera real. En el fondo no buscamos ser santos, buscamos parecerlo. No buscamos transformación, sino aceptación. Y así, la fe se convierte en un teatro, y la vida espiritual en una actuación ensayada. Esta necesidad de controlar cómo los demás nos ven se infiltra en todos los aspectos de la existencia, en la forma en que hablamos de Dios, en cómo oramos, en qué publicamos, en cómo servimos en la iglesia, en cómo respondemos cuando alguien nos pregunta cómo estamos. Siempre existe esa voz interior que dice, no muestres tu debilidad,
No reveles tu lucha, mantén la apariencia. Pero cuando eso entra en el terreno de la fe, lo sagrado se contamina, porque el Evangelio no se trata de parecer, se trata de ser. No se trata de aplausos, sino de autenticidad. Cristo no murió para que creáramos una imagen religiosa, sino para que fuéramos transformados desde adentro. Pero el control de la imagen impide esa transformación, porque bloquea el acceso a lo real. Lo que no se admite, no se sana. ¿Cuántas veces has preferido mantener una reputación que conservar un alma limpia? ¿Cuántas veces negaste una fragilidad para no decepcionar a quienes te admiran? ¿Cuántas veces fuiste esclavo de la opinión ajena, incluso sabiendo que Dios estaba esperando tu verdad? El vicio de la imagen es una prisión con barrotes dorados. Por fuera, luz. Por dentro, soledad. Y eso es exactamente lo que Jesús confronta en el Evangelio con los fariseos. Ellos eran maestros en construir imagen. Tenían la ropa correcta, las oraciones memorizadas, los ritos perfeccionados. Pero dentro de sí mismos, el corazón estaba distante de Dios. Vivían para parecer puros, pero no para serlo. Y ese modelo de religiosidad sigue vivo hoy. Sonrisas decoradas, palabras piadosas, pero corazones quebrados que nadie toca. El control de la imagen también afecta nuestras decisiones. En lugar de confesar un pecado, lo ocultamos. En lugar de pedir ayuda, aparentamos tener todo bajo control. En lugar de buscar dirección, fingimos que sabemos a dónde vamos. Y así, no solo engañamos a los demás, nos engañamos a nosotros mismos. Perdemos el acceso a la verdad porque estamos más ocupados editando nuestra versión externa que confrontando nuestro estado interno. La pregunta es, ¿cuánto te cuesta mantener esa imagen? ¿Cuánto esfuerzo inviertes en sostener una perfección que no existe? ¿Cuánta angustia te produce vivir atrapado entre lo que eres y lo que los demás esperan que seas? El Evangelio no te llama a ser perfecto, te llama a ser verdadero. Y la verdad, aunque duela al principio, libera. La verdad derriba muros. La verdad desarma máscaras. La verdad abre el cielo sobre una vida que ya no depende del juicio humano. Cuando Jesús dice que lo puro no está en el exterior, sino en el corazón, nos está ofreciendo una salida. Deja de intentar controlar cómo los demás te ven y comienza a dejar que Dios te vea como realmente eres. Porque solo el ojo divino puede mirar tus ruinas y construir santidad. Solo el amor divino puede ver tu caos y decir, aquí también habitaré. Dios no bendice personajes. Dios no unge apariencias. Dios no transforma lo que finges ser. Solo trabaja con lo que te atreves a presentar en crudo, sin adornos. Y eso requiere valentía. La valentía de fracasar frente a los hombres, pero ser abrazado por el Padre. La valentía de no impresionar a nadie, pero rendirse por completo ante el que todo lo ve. Y es ahí donde ocurre el milagro. No cuando todo está bajo control, sino cuando lo sueltas. Cuando renuncias a la presión de parecer perfecto y eliges la libertad de ser redimido. Porque no hay libertad más grande que mirar al cielo y decir, ya no necesito fingir, ya no necesito controlar, ya no necesito agradar, solo necesito a ti. Cuando la fe se vuelve escenario. La fe nunca fue un espectáculo. No nació para entretener ni para llenar auditorios con ovaciones. La fe, en su forma más pura, es sangre, es lágrima, es silencio, es intimidad entre el alma y Dios. Pero cuando esa fe se convierte en un escenario, algo se quiebra por dentro, porque lo sagrado deja de ser altar y se transforma en show. Y el show no transforma, solo distrae. Jesús nunca buscó aplausos. Cuando sanaba pedía silencio. Cuando predicaba fugía de los elogios. Cuando oraba, lo hacía en secreto, porque entendía que lo divino no necesita luces, ni decorado, ni reputación. Pero nuestra generación ha confundido popularidad con unción, visibilidad con profundidad, y así la fe se va vaciando de su esencia, mientras se llena de artificios. Hoy muchas iglesias, comunidades, incluso corazones, se transformaron en escenarios. Se ensaya la oración perfecta,
Se mide el tiempo del testimonio, se calcula el impacto emocional del mensaje, se busca conmover al público, pero no necesariamente tocar el cielo. Y en ese afán de producir momentos poderosos, olvidamos lo más sencillo, la verdad. El Espíritu Santo no habita en el ruido, sino en la sinceridad. Jesús confrontó ese tipo de religiosidad. Cuando veía multitudes que solo buscaban milagros, no celebraba, lloraba, porque entendía que esas personas no querían a Dios, querían una experiencia. Y la fe no es una experiencia emocional, es una decisión diaria, es amar incluso sin sentir, es permanecer incluso sin entender, es creer incluso cuando no hay espectáculo. ¿Cuántas veces tú mismo has sido parte de ese escenario? ¿Cuántas veces lloraste en un culto, pero no cambiaste tu forma de vivir? ¿Cuántas veces te estremeciste con una canción, pero no abriste tu corazón? ¿Cuántas veces diste una palabra bonita a otros, pero escondías una herida no tratada? El escenario exige perfección, pero Dios no busca actores, busca hijos. Y lo más doloroso es que en este teatro espiritual hay muchas almas rotas detrás de bastidores. Personas que sonríen mientras se ahogan, que predican mientras caen, que sirven mientras están vacías. Porque el show no puede parar, porque la imagen no puede mancharse, porque la expectativa de los demás se convirtió en un yugo imposible de cargar. Y ahí, la fe ya no es refugio, se vuelve cárcel. Pero Dios no habita en escenarios. Dios no se conmueve con performances. Él entra donde hay sinceridad, aunque sea fea, aunque sea rota, aunque sea poco impresionante. Él camina con quien tiene el valor de bajar del palco, quitarse el disfraz y decir, estoy cansado de fingir, porque ese es el principio de toda transformación, el fin del espectáculo. Cuando la fe se vuelve escenario, ya no hay espacio para el quebrantamiento real. Ya no se escuchan los gritos mudos de los que sufren. Ya no se siente el peso del pecado ni la urgencia de la gracia. Todo se vuelve parte del guión, parte de una rutina religiosa que entretiene pero no redime, que emociona, pero no salva. ¿Y tú? ¿Quieres seguir actuando? ¿O quieres volver al altar verdadero? Porque el altar no tiene luces, pero tiene fuego. No tiene público, pero tiene presencia. No tiene guión, pero tiene verdad. El altar es donde las máscaras se queman, donde el orgullo se derrite, donde el alma se rinde. Dios está llamando a esta generación a salir del escenario, a dejar de construir ministerios que solo impresionan y empezar a vivir una fe que transforma, a dejar de actuar para las redes y comenzar a llorar en lo secreto, a dejar de aparentar poder y empezar a clamar por misericordia, porque cuando termina el espectáculo, empieza el encuentro, y ese encuentro puede suceder hoy. Basta con que bajes del palco, basta con que cierres el telón, basta con que te acerques, no como alguien que quiere impresionar, sino como alguien que necesita ser tocado por Dios. Porque en el silencio del altar, en la crudeza de tu verdad, en la desnudez de tu alma, es ahí donde Dios decide habitar. La limosna interior, entregar lo que más duele. Hay algo que pesa más que el oro, duele más que una herida y asusta más que el juicio. Entregar lo que guardamos en lo más hondo del alma, lo que nadie sabe, lo que escondemos incluso de nosotros mismos. Eso que cuando recordamos, baja la cabeza, aprieta el pecho y silencia la oración. Jesús lo sabía, por eso dijo, den limosna de lo que tienen dentro y todo será puro para ustedes. No es una limosna de bolsillo, es una limosna de alma. Dar desde lo que sobra no purifica. Dar desde lo que doy, sí. Porque no se trata de cantidad, se trata de verdad. El fariseo lavaba las manos. Era impecable por fuera, pero por dentro había un mundo no confesado. Jesús no condena las manos sucias. Él confronta el corazón escondido. Y en ese momento, revela una salida. Da, pero no cosas. Da lo que más te cuesta entregar. Ahí comienza la purificación.
¿Qué es esa limosna interior? Es aquel pecado que justificas, pero que sabes que te aleja de Dios. Es aquella herida que nunca trataste, pero que define todas tus reacciones. Es ese miedo que paraliza tu obediencia. Es ese orgullo que sabotea tus relaciones. Es esa culpa antigua que ya confesaste 1000 veces, pero que todavía no soltaste. Es ese resentimiento que mantienes escondido en oraciones que no pasan del techo. Jesús está diciendo, trae eso, no escondas más. No tapes con religiosidad lo que necesita sanación. No disimules con oración lo que necesita confesión. No sustituyas con servicio lo que solo se cura con quebrantamiento. La verdadera limosna no es lo que puedes dar, es lo que no puedes dar sin llorar. Eso es lo que purifica. ¿Sabes por qué cuesta tanto? Porque vivimos rodeados de filtros, porque nos enseñaron a ser fuertes, a mantener el control, a no mostrar debilidad. Pero el reino de Dios no es para los que se protegen, sino para los que se entregan. No es para los que disimulan, sino para los que sangran delante del altar. Dios no espera perfección, espera rendición. Y esa rendición empieza con una decisión: mirar hacia adentro con honestidad, sin excusas, sin máscaras, sin desvíos, y decir: Señor, esto es lo que tengo. Es poco, es feo, es vergonzoso, pero es lo que soy. Esa es la limosna que toca el cielo. Esa es la entrega que cambia la historia, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Él lo recoge, lo reconstruye, lo llena de paz. Tal vez tú llevas años escondiendo, tal vez sirves, predicas, oras, pero por dentro hay habitaciones trancadas, puertas cerradas con cerrojo de miedo, espacios donde nunca dejaste que la luz entre. Jesús está delante de esa puerta hoy. Él no viene a condenar, viene a purificar. Pero solo si tú abres, solo si tú das, solo si tú decides entregar esa parte de ti que tanto proteges. Hay heridas que sanan cuando son ofrecidas. Hay vicios que se rompen cuando son confesados. Hay cadenas que caen cuando son expuestas. La limosna interior no se ve, pero el cielo la recibe con honra, porque es la fe en su forma más cruda. Dar a Dios lo que más miedo nos da perder. No lo pospongas más, no lo escondas más. Tal vez ese sea tu acto más sagrado hoy. No una gran predicación, no un ministerio exitoso, no una apariencia impecable, sino una oración sincera que diga: Dios, aquí está lo que me destruye, te lo entrego. Esa es la limosna que purifica, esa es la entrega que salva. Y cuando lo haces, todo comienza a cambiar. No porque mágicamente todo se resuelva, sino porque el corazón se libera, porque el alma respira, porque la presencia de Dios llena el lugar donde antes solo había oscuridad. Y entonces entiendes, no se trataba de dar mucho, se trataba de dar lo más verdadero, la falsa santidad como prisión, completamente desarrollado. Hay prisiones que no tienen barrotes, pero encierran con más fuerza que cualquier celda de concreto. La más silenciosa, la más sutil, la más destructiva, es aquella donde el alma está atrapada por una santidad fingida. Vivir para parecer justo, vivir con miedo a caer, vivir dependiendo de la opinión ajena. Eso, sí, es cárcel. Y una cárcel que Jesús denuncia con fuerza cuando mira a los fariseos y revela: ustedes limpian el exterior, pero por dentro están podridos. ¿Cuántos de nosotros vivimos así, encadenados a una imagen que no nos representa? El problema de la falsa santidad no es solo que sea una mentira, es que se convierte en el molde de toda nuestra vida. Todo gira en torno a mantener una apariencia, palabras cuidadas, gestos medidos, oraciones repetidas, verdades camufladas. La fachada toma el control, y lo más trágico, llegamos a creer que esa máscara somos nosotros. No hay más autenticidad, solo una performance interminable, y el alma se asfixia. ¿Sabes cuál es el combustible de esa prisión? El miedo. Miedo a decepcionar, miedo a ser juzgado, miedo a perder el respeto, miedo a que vean quién eres de verdad.
y entonces callas, y entonces ocultas, y entonces finges. Nadie te condena, pero tú ya te condenaste solo, porque la falsa santidad impide que la gracia te toque, no porque Dios no quiera, sino porque tú no permites que Él vea lo que realmente necesita ser sanado. Y lo más doloroso, muchos aprenden a amar esta cárcel, porque allí se sienten en control. Allí saben qué esperar. Allí se evitan los riesgos de ser vulnerables. Pero no hay vida en ese lugar. Solo hay repetición, culpas que se reciclan, pecados que se limpian en la superficie pero que nunca se arrancan de raíz, relaciones que se enfrían, y una fe que pierde color, fuerza, carne. Se vuelve religiosa, sí, pero vacía. Jesús no vino por los que se creen sanos. Él vino por los enfermos. Él no se escandaliza con tu quebranto. Se entristece cuando tú lo ocultas. Se entristece cuando finges delante de Él, porque Él ya vio tu interior, ya conoce tus secretos, ya escuchó tu silencio, y aún así, se quedó. Aún así, te llama. Aún así, quiere entrar, pero no puede habitar donde solo hay apariencia. ¿Y cómo se rompe esta prisión? Con un acto simple, pero radical: admitir. Admitir que no estás bien. Admitir que tienes miedo. Admitir que has vivido más para agradar a los hombres que para agradar a Dios. Admitir que tu corazón necesita ayuda. No se trata de escandalizar a nadie. Se trata de salvarte a ti. Porque seguir fingiendo es elegir morir lentamente. Tal vez hoy sea el día en que Dios te esté diciendo: ya basta. Basta de disfrazar la fe. Basta de proteger tu imagen. Basta de espiritualizar tus excusas. Es hora de ser real. Es hora de abrir la celda desde dentro. Nadie más puede hacerlo, porque la llave está en tu mano. Y si la usas, verás que afuera no hay juicio. Hay abrazo. No hay condena. Hay restauración. La libertad no se encuentra en parecer perfecto. Se encuentra en ser verdadero. Y la santidad no es una pose. Es un proceso. Un proceso que empieza con un paso humilde. Rendirse. No rendirse en derrota, sino en confianza, en abandono, en fe. Porque quien se rinde ante Dios no se pierde, se encuentra. Hoy puedes decidir seguir encerrado en tu falsa santidad. O puedes salir, aún temblando, con el alma desnuda, y decir: Señor, aquí estoy, así como soy, sin máscaras, sin defensas, con todo lo que tengo, y con todo lo que me falta. Y entonces, experimentarás lo que solo los que se rinden conocen: la verdadera libertad. La última mirada al espejo, completamente expandido. Hay un momento en el que ya no queda más a dónde correr. No hay más excusas. No hay más justificaciones. No hay más palabras decoradas para encubrir el vacío. Solo estás tú y el espejo. Ese instante silencioso en el que te ves como realmente eres, sin el barniz de la religiosidad, sin la fachada de la santidad fingida, sin el discurso de quien siempre parece estar bien, solo tú, frente a ti mismo y frente a Dios. Porque el espejo no miente, y lo que ves allí, si te atreves a hollar con honestidad, puede ser el principio de tu verdadera conversión. Este es el punto al que Jesús quería llegar cuando se sentó en la mesa con el fariseo. No le importaban las manos sin lavar, le importaba el corazón no purificado. No vino a exponer, vino a revelar. Y la revelación más poderosa que puedes recibir no es sobre el mundo, ni sobre los demás. Es sobre ti. Ver quién eres realmente. Reconocer dónde has maquillado la fe. Admitir qué partes de tu alma aún están cerradas con llave. Pero aquí viene lo más duro. Muchos prefieren romper el espejo antes que enfrentarlo. Prefieren desacreditar el mensaje, atacar al mensajero, buscar errores en los demás, criticar la iglesia, la homilía, el tono, el estilo. Todo eso es una estrategia del alma para no mirar hacia adentro. Porque mirar hacia adentro duele. Porque mirar hacia adentro incomoda. Porque mirar hacia adentro te obliga a elegir, seguir igual,
o cambiar de verdad. Y sin embargo, solo los que se atreven a esa mirada son los que encuentran el camino de la libertad. Porque el espejo de Dios no refleja solo tu suciedad, también revela tu valor. El rostro que ves, marcado por la culpa, por los errores, por el pasado, es el mismo rostro por el que Jesús murió. Y no murió para que lo escondas. Murió para redimirlo, para transformarlo, para darle nueva luz. Pero cuidado, este momento no estará disponible para siempre. Habrá un día en que no será el espejo quien te mire, sino el justo juez. Y entonces todo será revelado, lo dicho y lo no dicho, lo confesado y lo encubierto, las oraciones sinceras y las de apariencia. Ese día, las máscaras caerán, aunque no quieras. Ese día, tu alma se presentará desnuda. Y ese día, lo que importará no será lo que aparentaste, sino lo que fuiste. Por eso, este es el momento. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No mañana. No cuando te sientas más fuerte. No cuando logres mejorar tu comportamiento. Ahora. Porque Dios no te pide perfección. Te pide entrega. No te pide imagen. Te pide verdad. No te pide que actúes. Te pide que vivas de verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es el comienzo de la redención. Mírate. Mírate de nuevo. No con los ojos del miedo ni de la condena. Mírate como te mira Jesús. Con compasión, con ternura, con una esperanza que no se apaga. Él ya conoce cada grieta de tu alma, cada sombra de tu pasado, cada herida que aún sangra. Y aún así, te ama. Aún así, te llama. Aún así, te invita a un nuevo comienzo. La última mirada al espejo no es un fin, es un umbral, es la puerta que separa la esclavitud de la libertad, el fingimiento de la autenticidad, la religión muerta de la fe viva. Atrévete a cruzarla, atrévete a decir, con voz temblorosa pero real: Señor, quiero empezar de nuevo, sin máscaras, sin miedo, solo contigo. Y entonces el espejo se volverá ventana, y verás lo que nunca imaginaste, un futuro reconstruido desde la verdad, una vida en la luz, un alma que ya no teme ser vista, porque ya ha sido perdonada.